Muy bien, chicos. Entonces, comencemos con la sesión. Si no hay dudas con respecto a lógica proposicional, entonces vamos a comenzar con lógica modal proposicional clásica. Y les adelanto, voy a compartirles la pantalla, cuál va a ser el esquema de trabajo. Va a ser muy similar al que habíamos realizado en el caso de la lógica proposicional. ¿De acuerdo? Si recuerdan, lo que nosotros hicimos en ese caso fue, en primer lugar, definir nuestro lenguaje. ¿Sí? Entonces, definíamos nuestro lenguaje de manera formal, nuestro lenguaje formal, y lo definíamos de manera recursiva. Aquí va a ser prácticamente lo mismo. Una vez hecho esto, nosotros comenzamos con una semántica formal que estaba dada por nuestra noción de evaluación, nuestras funciones de evaluación y las funciones extendidas utilizando el significado de las conectivas lógicas, y eso nos permitía hacer pruebas semánticas para evaluar si ciertos argumentos eran casos de consecuencia lógica o si ciertas fórmulas eran o no tautologías o incluso si eran o no contradicciones. ¿Sí? En nuestro caso, esta era una semántica formal. También vamos a hacer eso, solo que vamos a requerir trabajar con una semántica un poco más rica, que va a ser la semántica de mundos posibles. A veces no me gusta llamar los mundos posibles, sino simplemente conjuntos de índices o de contextos, pero no importa. Finalmente, cuando allá habíamos visto la parte de la semántica formal, veíamos un sistema sintáctico de árboles de verdad. Y ya sé que esto suena muy raro de los árboles de verdad, pero ya habíamos aclarado que aunque se diga algo así como árboles de verdad, en realidad, tal como nosotros los definíamos, se podían definir completamente como una maquinaria sintáctica, y esto nos permitía dar una definición de teorema y también de consecuencia sintáctica. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí, y todo esto va a estar montado en el caso de la lógica proposicional clásica. Entonces van a ser como extensiones. Y finalmente, lo que vamos a hacer es probar algunas propiedades metalógicas. En particular, si recuerdan, lo que nos interesa principalmente aquí, como una primera aproximación, es mostrar que las nociones de consecuencia lógica semántica y la noción de derivabilidad o consecuencia sintáctica definidas en nuestro sistema son coextensionales, es decir, que todo caso de consecuencia sintáctica es un caso de consecuencia lógica semántica y viceversa, y que por tanto también las nociones de tautología y teorema van a coincidir, solo que acá en lugar de hablar de tautología hablaremos de fórmulas K-válidas, porque nuestro sistema inicial va a ser el sistema K. Entonces llamaremos las fórmulas a las fórmulas K-válidas, las que serían fórmulas que son verdaderas en todas las interpretaciones de nuestro lenguaje. ¿Dudas hasta aquí con este plan de trabajo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Excelente. Ahora sí, me gustaría hablar un poco de algunas motivaciones para hacer esta ampliación. Muy bien. En primer lugar, cuando nosotros estamos trabajando con el lenguaje de la lógica proposicional, con ese sistema formal, incluyendo su teoría de la prueba, muchas veces lo que estamos tratando de hacer es recuperar ciertas intuiciones sobre la validez o invalidez de ciertos argumentos o sobre la tautologicidad de ciertas fórmulas. Y en nuestro lenguaje original, cuando nosotros lo analizamos, encontramos ciertos elementos que vamos a considerar nuestras unidades mínimas de análisis y que también van a tener un correlato formal
cuando las representemos. Y en este caso, esas unidades mínimas en las cuales yo voy a poder analizar mi lenguaje natural va a ser las oraciones atómicas o proposiciones atómicas. Muy bien. ¿Alguien recuerda cuáles son estas oraciones atómicas? Una oración muy sencilla. ¿Alguien recuerda esto? Según yo, las atómicas son las que no tienen conectivas, ¿no? Así Y, es. ah, Sí. Y típicamente lo que nosotros decimos es que estas oraciones atómicas describen un hecho, ¿no? Un estado de cosas posibles, si nos queremos ver un poco Wittgensteinianos, pero un poco la idea es esa. Un poco la idea es que típicamente voy a tener un objeto al cual le atribuyo una propiedad, o o le atribuyo, digo que satisface algún predicado, está realizando alguna acción, o bien predico relaciones entre objetos. También puedo hablar de clases de objetos, por ejemplo, cuando digo cosas como los filósofos son humanistas, o relaciones entre clases de objetos. También, todas esas pueden ser consideradas oraciones atómicas. Y nosotros las vamos a representar con letras proposicionales. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy utilizando mi lenguaje de la lógica proposicional, de alguna manera, lo que parece estar de fondo es poder evaluar en qué contextos o en qué casos, más bien, voy a tener consecuencia lógica, en qué casos de argumentos voy a poder tener la garantía de la preservación de verdad de las premisas a la conclusión. Pero en particular, solo voy a considerar aquellas estructuras argumentales o estructuras en general que recuperen los siguientes elementos. Y es que la estructura dependa únicamente del valor de verdad de las oraciones atómicas y de las relaciones entre dichos valores de verdad. ¿Sí? Entonces, solo voy a considerar en un segundo nivel oraciones atómicas unidas o expresando que hay, digamos, tal es que se está expresando que sus valores de verdad tienen ciertas relaciones, y con eso voy a formar oraciones moleculares. Y para construir esas oraciones moleculares, o sea, expresar esas relaciones entre los valores de verdad, yo voy a usar mis conectivas lógicas. ¿Están de acuerdo? Y estas no van a ser otra cosa que funciones de verdad. Aunque todo esto puede ser discutible, por lo menos en una primera versión. Ay, ¿qué escribí aquí? No importa. Funciones de verdad. Y esto era porque lo único que hacían estas conectivas era tomar el valor de verdad de mis proposiciones o de mis fórmulas y después generar un nuevo valor a partir de los valores de verdad de entrada, ¿no? Por ejemplo, mi conjunción, me das dos valores de verdad, si ambos son verdaderos, la conjunción te va a devolver un verdadero y en cualquier otro caso te va a devolver un falso. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí? Esto lo habían ya visto en alguno de sus cursos introductorios de filosofía, de lógica más bien, espero. Ahora, si es cierto que mi lenguaje de la lógica proposicional clásica solamente hace esto, hay una pregunta genuina. ¿Habrá algunos elementos o algunas estructuras que son relevantes para la evaluación de algún argumento, pero que yo no pueda recuperar con esta maquinaria?
¿Se les ocurre algún ejemplo? A mí se me ocurre una así al aire, tal Sí. vez la posibilidad. Muy bien. La posibilidad va a poder funcionar. ¿Por qué va a funcionar la posibilidad? Miren, si yo digo algo como es posible que, y aquí pongo una proposición, la idea es, yo tengo una proposición y está siendo afectada de alguna manera por este operador. Ahora, la idea es, yo podría recuperar esto en algún sentido utilizando mi lenguaje. Bueno, la respuesta sería sí, en caso de que yo pueda, utilizando mis funciones de verdad, decir cómo es que el valor de verdad de esta expresión depende únicamente del valor de verdad de mis letras proporcionales, en este caso de P, y de mis operadores lógicos. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, yo lo que necesitaría es que, dado el valor de verdad de P y dado el valor de verdad de mis conectivas, se encuentre una manera de expresar esta idea de posibilidad. Y mi criterio para saber si lo he expresado de manera adecuada o no va a ser que la oración que estoy tratando de formalizar tenga las mismas condiciones de verdad que la fórmula vía mi manual de traducción, mi diccionario. ¿Sí? Ok. Ahora, muy probablemente, como habíamos dicho ahorita, estos no van a poder ser recuperados. Tampoco otros como los ejemplos que ponía, por ejemplo, Luis, ¿no? Julio. Y era, por ejemplo, todos los hombres son mortales, ¿no? Y parece que de hecho la estructura interna de esta oración es lo que ayuda a que cierto tipo de argumentos sean válidos, como justo el clásico, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Si yo solo tomo mi maquinaria de la lógica proposicional, cada una de esas oraciones sería una letra, sería formalizada con una letra proposicional distinta, dado que cada una de ellas es una oración atómica. Entonces no me serviría para analizar bien ese argumento. También otras expresiones, Carlos nos menciona otras como la mayoría o muchos o la necesidad. Ahora, estos casos son distintos. ¿Por qué? En el caso 2, en este caso número 2, este lo llamaremos 2 y este lo llamaremos 1. En el caso número 2, tengo algo que, de acuerdo a mi análisis original, cuenta como un elemento básico, porque es una proposición atómica, una oración atómica. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces yo la tendría que recuperar simplemente utilizando una letra proposicional. ¿Sí? Y perdería parte de lo que quiero es la estructura interna de la oración. Por ejemplo, hacer notar que aquí se está hablando de una cuantificación universal que me dice que cualquier individuo que cumple con lo primero cumple con lo segundo. ¿De acuerdo? Pero eso requeriría una unidad de análisis, digamos, más fina. Ya no sería mi unidad básica, las oraciones atómicas. Y justo esto lo vamos a recuperar normalmente utilizando el lenguaje de la lógica cuantificacional de primer orden. ¿Sí? Y esto, justo lo que hacemos es, cuando yo lo desempaqueto, terminará siendo algo del estilo. Para toda X, si X cumple con ser hombre, entonces X cumple con ser mortal. De alguna manera lo que hice fue tomar estructura interna, porque esto sería en el lenguaje de la lógica cuantificacional de primer orden, pero en el lenguaje de la lógica proposicional sería una bonita P. Entonces, esto me pide un cambio de unidad de análisis, ¿ok? Y eso, de hecho, lo hacemos justo cuando aprendemos lógica cuantificacional. Pero el caso de arriba puede pensarse como un poco distinto, porque parece que sí tengo la misma unidad de análisis, las oraciones atómicas. Y la razón por la cual parece que esto no lo podría recuperar es que este operador de posibilidad no solamente
digamos, su verdad no solamente depende del valor de verdad de aquello que está afectando, en el contexto en el que estoy emitiendo mi oración, sino que probablemente requiera recurrir a otros contextos. Y una manera de ver esto es decir que este es una noción intencional. ¿Sí? No solo va a importar la extensión del concepto, sino su significado, su intención. Y un poco la idea es, el problema ahí es que mis conectivas lógicas son completamente extensionales. Yo nada más necesito saber cuál es el valor de verdad de las partes y te doy el valor de verdad de salida. Y todo queda perfecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? En algún sentido, lo que está sucediendo con este tipo de expresiones que se fijan, insisto, toman la misma unidad de análisis básico, que son las oraciones atómicas representadas por letras proposicionales. Sucede que por el tipo de expresiones o de operadores que las están modificando, tengo que hacer una distinción entre dos contextos. Uno, el contexto en el que emito la oración, y otro contexto en el que otro contexto u otros contextos en los que voy a evaluar. ¿Sí queda claro esto? ¿Por qué necesitaré hacer esta distinción? Porque operadores como es posible que no necesariamente se refieren únicamente al contexto en el que estoy desenvolviéndome, en aquel que emití mi oración. En cambio, cuando yo estaba trabajando en lógica proposicional clásica, sin operadores modales, yo cuando, por ejemplo, utilizaba una conjunción, decía, mira, sucede P y sucede Q. ¿Dónde? Pues aquí. P es verdadero, sí. Q es verdadero, sí. Entonces la conjunción es verdadera. P es verdadero, Q es falso. Ah, mira, hay por lo menos un falso, la conjunción es falsa. Y solo necesitaba saber cuál era el valor de verdad de las letras proposicionales en el mismo contexto donde yo estaba evaluando la oración. ¿De acuerdo? Pero en el caso de operadores como es posible, no es muy claro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, necesito a un voluntario? Entonces utilizaré al buen Raimundo. Raimundo, ¿cómo estás? Hola, Cris, bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. Lo siento, pero como ayudante del curso tendrás que ser nuestro ejemplo. Excelente. Adelante, adelante. Raimundo, ¿cuánto mides? 1.90 y... Híjole. Con 1.91, ponle. Mide 1,91 metros. Ajá. Entonces, esta oración. Ok. Esta oración, de acuerdo a la información que nos acaba de dar Raimundo, que voy a formalizar como una bonita, la voy a representar con una P, además va a ser verdadera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ok, Raimundo, mides esto. La pregunta interesante sería, Raimundo, ¿es posible que hubieses medido algo, hubieses medido más o menos? O sea, ¿sería posible que la oración Raimundo mide 1,91 no suceda? ¿Me estás preguntando a mí? ¿O es como en el grupo? No, le voy a preguntar a los demás. Sí, mejor. Raimundo, de hecho, mide 1,91. ¿Podría medir menos o más? Sí, ¿no? Ok, Gibran, tú dices que sí. ¿Alguien cree que no podría medir más o menos? No sé, imaginemos que Raimundo, por alguna extraña razón, va al hospital y recibe por error una inyección que tiene hormonas del crecimiento. Y por más extraño que eso parezca, junto con otro cóctel, hace que crezca otros 2 centímetros. ¿No? Entonces podría medir más.
O podría medir menos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en realidad, cuando yo evalúo la posibilidad de esto, de que no P, en realidad no solo estoy contemplando cuál es el valor de verdad de P, cómo de hecho son las cosas aquí, sino de alguna manera cómo podrían ser las cosas. Pero eso ya, cómo podrían ser las cosas, no está determinado por, o no completamente por cómo de hecho las cosas son. ¿Sí? Entonces, claro, yo lo que tendría que hacer aquí no es solamente saber cuál es el valor de verdad de la oración P en este contexto en el que estoy analizando la oración, sino considerar cuál sería su valor de verdad en otros contextos posibles. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? En ese contexto es verdadera. Pero, ¿cuál es el valor de verdad de la oración P en otros contextos? Aquellos que me permitan poder evaluar si es posible o no que mida más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo podrían ser las cosas de manera distinta? ¿Sí? Ahora, preguntas. ¿Cuáles creen que sean esos contextos? Gibran, cuando tú dices yo creo que sí, tenías, por ejemplo, algo en mente. ¿Por qué creías que sí hubiese podido medir, tener una estatura distinta, Raimundo? Pues porque me imaginé casos posibles en donde por alguna razón crecía más o se achaparraba por algún accidente o falta de nutrición. Ok. Entonces aquí uno podría pensar, claro, lo que yo necesito saber es, en alguna medida, si existe, por ejemplo, otra situación que yo considere posible, en la cual Raimundo tiene una estatura distinta a 1,91. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Y eso, ¿cuáles serán esas situaciones? Muchas veces tampoco es claro cuando yo solo digo es posible que, porque resulta que ser posible es bastante ambiguo. Nosotros podemos entender ser posible que en muchos sentidos posibles. ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor en este caso no queda tan claro, pero creo que hay otros que sí lo pueden mostrar. Raimundo, tú no vuelas, ¿verdad? No. Muy bien. Desgraciadamente. Entonces, la oración Raimundo vuela es falsa, pero si yo pregunto, ¿es posible que Raimundo vuele? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Creen que Raimundo podría volar? Sí. Sí, con una catapulta lo suficientemente grande, sí. Oh, no, pero eso sería caer con estilo. Es lo que iba a decir. No, volar de verdad, así, tipo Superman. Bueno. Pues no. ¿No? ¿Por Pues qué? si Raimundo está en el universo de los superhéroes o donde todo el mundo tiene poderes y su poder es volar, podría volar, ¿no? Ok, entonces fíjense que hay diferentes respuestas. Justo Carlos nos dice, oye, parece que de acuerdo a las leyes que nosotros tenemos, las leyes de la naturaleza, eso pues como que no pasa, ¿no? No podría suceder, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo pregunto, ¿es posible que Raimundo vuele? Uno podría pensar, claro, pero ¿en qué sentido, Cristian? Si me dices si es físicamente posible o científicamente posible, de acuerdo a todo lo que yo sé sobre el mundo y las leyes que lo rigen, Raimundo podría tener los poderes de Superman y volar como él, y probablemente diga, no. ¿Sí? Y en ese sentido estaría preguntando justo por eso, por una posibilidad física. Pero como dijo Haru, ¿qué pasa si yo estoy contemplando más bien otro escenario?
no un mundo o un contexto que se rija por las leyes que de hecho rigen mi mundo, sino, digamos, por otras leyes de la física. A lo mejor yo no me estoy preguntando si es físicamente posible que Raimundo tenga los poderes de Superman, sino que si es metafísicamente posible que tenga los poderes de Superman. O podría ser lógicamente posible. ¿Sí? Entonces hay una ambigüedad ahí. Justo parte de lo que yo tengo que hacer es determinar cuáles son los contextos adecuados o los contextos pertinentes para evaluar mi posibilidad. ¿A qué me voy a referir? ¿Qué tipo de posibilidad estoy atribuyendo? ¿Sí? ¿Y Raimundo seguiría siendo Raimundo si cambian algo de eso? Ah, claro, porque tu única propiedad esencial es llamarte Raimundo. Bueno. De hecho, hay un mundo posible en donde hay un Raimundo es idéntico a mí, solo que se llama Raimundo. No, no es cierto. En realidad no lo sabemos. Y esas son preguntas relevantes, ¿no? Pero por lo pronto aquí es, lo que quiero que noten es, hay diferentes maneras de entender la posibilidad. Y justo esto depende de, digamos, cuál va a ser mi concepción de mundo posible o de contexto posible para interpretar estas oraciones. ¿Esto queda claro? ¿Sí? Ahora, espero que también esto haga que quede claro que justo no es suficiente con saber, por ejemplo, cuál es el valor de verdad de la oración. Raimundo mide, de hecho, aquí 1,91. Para poder tener la certeza y saber cuál es el valor de verdad, es posible que de hecho no mida eso. Porque no sabemos exactamente cuál es el sentido en el cual estamos pensando la posibilidad. ¿Sí? O es posible que Raimundo vuele. Bueno, posible, ¿en qué sentido particular? Entonces yo voy a tener que seleccionar cuáles son mis contextos posibles para poder evaluar. Y es por eso que estoy haciendo una distinción entre el contexto en el que emito mi oración y los contextos que voy a considerar pertinentes para poder evaluarla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el hecho de que Raimundo no tenga el poder de volar como Superman en este mundo no significa que no exista una situación posible o un mundo posible en el cual Raimundo, de hecho, sí tenga ese poder. Claro, habría que preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de mundo sería ese? Como ustedes mencionan, probablemente un mundo que sea físicamente similar al nuestro, que tenga las mismas leyes de la naturaleza, pues en ese mundo Raimundo no va a poder volar como Superman, ni cargar sus baterías con el sol, ni nada. O tal vez en otro tipo de mundo. ¿De acuerdo? Pero esos serían los contextos pertinentes para evaluar si en alguno de esos la oración es verdadera, que Raimundo podría tener esta clase de poderes, entonces yo parecería que estaría dispuesto a conceder que es posible que Raimundo tenga los poderes de Superman, sería una oración verdadera aquí. ¿Por qué? Porque de alguna manera tengo acceso a una situación pertinente para evaluar la oración y en ese mundo, en esa situación, la oración es verdadera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso puede llevarnos incluso a tener intuiciones que pueden ir en un primer momento como, más bien, pues, sí, como ideas que pueden ir en un primer momento contra nuestras intuiciones. Esto de ser posible, en realidad tiene, por ejemplo, también una interpretación que tiene que ver con mi opinión. ¿Sí? Entonces, supongamos que ahora la oración es la siguiente. Yo creo que Raimundo es una buena persona. ¿Sí? Esa es mi creencia. Pero, ¿sería posible que Raimundo de hecho se convirtiera en la peor persona posible? Y fíjense que eso, desde mi punto de vista, desde mi opinión, va a depender de las situaciones que considere posibles o pertinentes para evaluar mi opinión.
¿Sí? Ujú. Y vamos a poner el caso más triste, ¿no? Que le ha sucedido a mucha gente. Ustedes imagínense que tienen una pareja, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora, esa pareja, ustedes están seguros de que es fiel, que no los engaña. Uh-huh. Y entonces, cuando les dicen, tu pareja te engaña, ustedes dirían, ok, ¿y ustedes, de acuerdo a su opinión? No. Y si les pregunta, ¿y es posible que te engañe? Uh-huh. En una de esas, ustedes, todas las posibilidades que contemplan, de hecho, no. ¿No? Cuando dicen, claro, hay mundos metafísicamente posibles donde eso pasa, incluso físicamente posibles, pero ninguno realmente es relevante, ¿no? Realmente no me imagino ninguna situación en la cual mi pareja me engañe. Uh-huh. Y entonces, los contextos que ustedes están considerando, dicen, en todos esos es falso que me va a engañar, por lo tanto, la oración es posible que me engañe, es falsa. Pero de hecho los engañan. ¿Y por qué puede suceder eso? ¿Cómo es que algo yo le puedo asignar falso a la oración es posible que P y resulta que P sí es verdadera? Bueno, porque de hecho lo que estaría sucediendo aquí es que los contextos que están considerando para evaluar la posibilidad no incluyen el mundo actual. No tienen acceso a él. No es uno de los que contemplan como posibles. ¿Sí se alcanza a ver esto? Uh-huh. Digamos, aquí viven, este es el mundo, el universo, el nuestro. Le llamaremos arroba de cariño. Y ahí los engañan. Pero, claro, cuando ustedes les preguntan, oye, ¿es posible eso? Ustedes realmente no tienen un acceso a este mundo como ustedes podrían creer en principio. Aunque ustedes vivan ahí, puede suceder que no conozcan cómo se comportan las cosas en su propio mundo. Y esto no es nada extraño. Parecería que en muchos casos nosotros, aunque vivimos en este mundo, en este universo, no conocemos el valor de verdad de muchas oraciones. O incluso, no solo eso, tenemos un montón de creencias falsas sobre cómo es nuestro mundo. Así es. Y entonces ustedes cuando les preguntan, oye, ¿es posible que P? Realmente no ven el suyo. No tienen acceso a él. Qué mala onda. Pero consideran otros mundos y en todos esos que llamaremos de cariño W1, W2, W3, otras formas en las cuales podría ser el mundo, se dice, este sí lo veo, mira, ahí está, ya lo contemplé, y resulta que en todos esos no sucede que P. En ninguno de esos los engañan. Ustedes alcanzan a ver, aquí están evaluando su oración, ¿será posible que P? Y todos los lugares en donde ustedes pueden evaluar todos estos contextos para evaluar, ustedes los ven y en ninguno de esos los engañan. Y dicen, perfecto, no es posible que me engañen. Y tristemente los pueden estar engañando en su mundo, pero fíjense, es que ustedes no tienen acceso a él. Entonces, en estos casos raros, puede suceder que P sea verdadero y aún así, desde cierto punto de vista, se considere que es imposible que P. ¿Se alcanza a ver cómo está funcionando esto? Oye, ¿cuáles son esos mundos que yo debo contemplar? Depende mucho de cuál sea el tipo de operación o el tipo de operador que estás tratando de recuperar. Por ejemplo, si te estás preguntando por una posibilidad metafísica, probablemente tendrás que considerar todos los mundos metafísicamente posibles. ¿Sí? Oye, y si es una posibilidad, no sé, epistémica o de conocimiento, bueno, vas a tener que considerar todos los mundos que son accesibles desde, digamos, tu epistemología, ¿no? Desde tu punto de vista epistemológico. Uh-huh. Y así sucesivamente. Uh-huh. La idea es, oye, pero pues eso parece estar muy triste. Primero porque me haría falta de alguna manera, en primer lugar,
pues decir exactamente qué es eso de un mundo posible, ¿no? O una situación posible. Ya entendí que tengo que considerar estas opciones, ¿no? Las formas en las cuales va a ser el mundo. Para decir que es posible que algo, desde mi punto de vista, debería poder tener acceso a una situación, a un mundo donde ahí sucedan las cosas. ¿Están de acuerdo? Ok, pero ¿cómo serían esos mundos? ¿Cómo le hago? ¿Cuáles son los mundos posibles o las situaciones posibles que yo voy a considerar? Ok, entonces vamos a servirnos de una herramienta como la siguiente. De acuerdo a la lógica proposicional, ¿cómo sería nuestro mundo? ¿Cuáles serían nuestras descripciones del mundo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era nuestra unidad mínima de análisis? La oración atómica. Muy bien, que son nuestras proporciones atómicas y las representamos con letras proposicionales. Ahora, ¿se acuerdan que en muchos contextos uno lo que puede decir es lo siguiente? Si yo asumo que todas las proporciones atómicas en realidad me dicen o me describen, muy a la Wittgenstein, de una visión muy tractariana, me describen todos los estados de cosas posibles, todas las cosas que pueden darse y no darse, para yo tener en esos términos una descripción completa del mundo, lo único que tendría que hacer sería dar una asignación de valores de verdad completa y listo. Es decir, dar mi lista de las oraciones o proporciones atómicas que son verdaderas y las que son falsas. ¿De acuerdo? Entonces yo doy mi asignación y digo, mira, P es verdadera. Claro, ahora en nuestro lenguaje ya no teníamos P y Q, si teníamos P0. P0, P1 también sucede, P2, no, esa no sucede. ¿Sí? En términos semánticos, ¿se acuerdan que decíamos el valor de verdad de P sub 0 es verdadero? El valor de verdad de P sub 1 es verdadero. El valor de verdad de P sub 2 es falso. Y así. ¿De acuerdo? Y dando mi lista completa, te daría una descripción completa del mundo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuál es la correcta? No lo sé. Pero, en teoría, podría creer que hay una que es la correcta. Pero hay muchísimas otras posibilidades. Oye, y cada una de esas posibilidades de evaluaciones, de funciones de evaluación, es decir, de asignaciones de valores de verdad para mis letras proporcionales, ¿representaría una situación posible? Sí. Entonces, lo que yo puedo decir es, un mundo va a ser eso. Va a ser una descripción completa en el sentido de que ese mundo lo que va a tener es una asignación completa de valores de verdad para las letras proposicionales. Entonces, por ejemplo, aquí está otra posibilidad. Por ejemplo, uno donde todas las proposiciones son falsas, todas las letras proposicionales. Una donde todos son verdaderas, etc. ¿Sí se ve? Entonces, mi mundo lo que va a hacer es esta descripción completa, en el sentido de que voy a tener una asignación de valores de verdad para todas las letras proporcionales, es decir, voy a decirte de alguna manera si para cada situación posible sucede o no. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí se entiende esto? Yo no entendí muy bien. ¿Puedes repetirlo? Por supuesto, Andrea. La idea es la siguiente. Cuando yo estoy hablando de proporciones atómicas, ¿se acuerdan que lo que estaba diciendo, estaba tratando de representar hechos atómicos? ¿Sí? La idea es que cada proposición va a ser independiente una de otra. Cuando yo quiero dar una descripción completa del mundo bajo esta visión, lo único que te digo es de todas las, digamos, estados de cosas posibles, de algo así como posibilidades de las cuales puede ser el mundo, para cada una te voy a decir si se cumple o no se cumple.
Y en ese sentido yo podría ver o pensar en una descripción completa del mundo, siempre en mente diciéndote cuáles de las proposiciones atómicas son verdaderas y cuáles son falsas respecto de mi mundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora la oración, no sé, Andrea trabajará mañana, tiene un valor de verdad, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, supongamos que mañana vas a trabajar. Entonces digo, ok, entonces mi descripción del mundo digamos, a la P sub n, que es la oración que recupera esa proposición de Andrea mañana va a trabajar, le da verdadero, ¿sí? Ok, entonces esa va a ser una parte de la descripción de mi mundo actual. Si yo tengo el valor de verdad de todas las letras proposicionales, y en ese sentido todas las proposiciones, voy a tener una descripción completa de mi mundo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, yo justo podría servirme simplemente de esta oración en P sub n, que representa Andrea va a trabajar mañana, y cambiarle el valor de verdad, y ya va a ser una descripción ligeramente distinta. Va a ser un mundo muy parecido al mío, pero, digamos, con un pequeño cambio. Todo en el mundo va a permanecer igual, salvo que en ese mundo Andrea no va a trabajar mañana. ¿Sí se ve? Sí. Entonces eso va a representar otra situación posible. La idea es que estos mundos o estos contextos, como yo los voy a considerar, van a ser eso, justo mundos de letras proposicionales que van a ser maximalmente consistentes, donde puede aparecer, digamos, te voy a decir si P es verdad, P sub 0 es verdadero o es falso, y así para cada letra proposicional. ¿De acuerdo? Sí, ok. Aquí una pequeña nota. Aquí hay un pequeño abuso. ¿Por qué? Porque para que esta descripción funcione de manera completamente adecuada, yo tendría que tener una noción de proposición atómica muy semejante a la del Tractatus, en donde, de hecho, yo tendría que garantizar que esos hechos atómicos básicos que estoy tratando de describir con mis proposiciones, efectivamente sean tan básicos que el hecho de que sean, de que se den o no se den esos estados de cosas, no implica que algún otro estado de cosas se dé o no se dé. O sea, que sean completamente independientes. Y probablemente nuestros ejemplos, recurriendo al lenguaje natural, no van a cumplir esto. Pero la idea de fondo es que estas descripciones funcionarían. ¿Por qué necesito esa independencia? Porque, por ejemplo, esta descripción que di de todo el mundo es exactamente igual al nuestro, salvo que Andrea mañana no trabajará. Ya lo presenta como un mundo donde solo hay una discordancia en el valor de verdad de esa oración. Muy bien. Pero en nuestro mundo realmente el hecho de que Andrea mañana no trabaje sí modifica un montón de otras cosas, ¿no? Así es, y Carlos pone un ejemplo. Es como esto de, oye, ¿qué pasa si mi P sub 0 es hoy es lunes y mi P sub 1 hoy es martes? Ahí pues voy a tener un problema. Y en realidad sí. ¿Cuál sería la solución? Bueno, una es comprometerme que mis oraciones atómicas solo me hablen de hechos atómicos. Claro, hay un problema grave para decir que es exactamente un hecho atómico. ¿Sí? De acuerdo a ciertos proyectos, lo que nosotros tendríamos que hacer sería reducir todas nuestras oraciones como compuestas por oraciones que en realidad sí sean súper básicas y construir nuestras oraciones complejas a partir de conectivas lógicas y esas oraciones súper básicas. Ahora, cuando alguien nos dice, bueno, ¿qué es eso de un hecho atómico? No hay mucho acuerdo. Es, digamos, lo que estaría de fondo, pero hay pocos ejemplos de los proponentes de estas teorías, hay pocos que se hayan animado a dar alguna definición clara sobre este punto. ¿Sí? O algún ejemplo. Alguna propuesta, por ejemplo, de Russell, que tenía que ver con su idea de apelar a los datos de los sentidos, era señalar un punto en el espacio-tiempo y decir algo así como rojo aquí y ahora.
Entonces, básicamente lo que decías es que tenías una percepción de color sobre un punto particular del espacio-tiempo. ¿Sí? Ahora, esa cuestión filosófica es muy interesante, pero realmente no nos va a afectar a nosotros. ¿Por qué? En términos de uso de la herramienta, la verdad es que muchas veces nosotros simplemente vamos a utilizar pedazos de esos mundos para poder evaluar nuestras oraciones. ¿Sí? ¿Sí? Sí. En el caso de Russell, no necesariamente, porque él apelaba justo a nuestra mejor explicación. Entonces no era que yo me quedara encerrado en mi mundo, sino que realmente podría inferir que había otras cosas, porque era la mejor explicación que daba cuenta de mis propias experiencias. Russell, la verdad, es uno de los autores más complejos que conozco. Es bastante fino. Entonces, él, a pesar de que le da como cierta prioridad epistémica a sus propias percepciones, etcétera, en realidad no dice, entonces me voy a quedar sin mundo. Más bien dice, oye, justo que yo pueda tener cierto tipo de experiencias, la mejor explicación sería que de hecho existe un objeto ahí que es el que estoy percibiendo o algo semejante. Ajá, muy bien. Oscar pregunta, oye, pero en este sentido, ¿podríamos tener una descripción completa del mundo? ¿Podríamos tener una asignación de valores completa? Es decir, para toda letra proporcional asignarle un valor de verdad. En principio, así que yo la puedo escribir, no, porque tengo infinitas letras proposicionales. Pero eso no querría decir que no puedo utilizar esto como parte de mi maquinaria conceptual. Habría algunos que te dirían, mira, el hecho de que tú no puedas escribirla no significa que de hecho no exista. Por lo menos como una función matemática debería existir. Claro, vendría la misma pregunta, ¿existen o no las funciones matemáticas? Pero eso nos llevaría a otros temas, ¿de acuerdo? Por lo pronto, tampoco es un problema tan grave para nosotros porque las asignaciones de valores de verdad nunca las requerimos completas. ¿Por qué? Porque nuestros argumentos normalmente solo aparecen, no normalmente, en general aparecen solamente una cantidad finita de letras proposicionales. Y solo entonces necesitaría contemplar en mi evaluación, para la evaluación de una oración o de un conjunto de oraciones, las letras, la parte de la evaluación que aparece ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí la idea es que yo me voy a comprometer con contextos completos, descripciones completas, asignaciones de valor de verdad para todas mis letras proposicionales. ¿De acuerdo? Muy bien, Cristian, eso suena bien. Oye, pero me metí en un problema. ¿Cuál? Si yo considero estas y todos mis mundos posibles son estos, ¿cómo le hago para considerar o para distinguir entre mundos posibles desde un punto de vista físico, por ejemplo, y mundos posibles desde un punto de vista epistémico, etcétera? Bueno, no hay problema. Eso nos lo va a dar una cosa muy bonita que justo es mi relación de acceso. Aunque yo tenga todos los mundos posibles, yo puedo simplemente considerar a algunos seleccionados bajo algún criterio y voy a considerar a esos los relevantes para evaluar mi proposición. Yo te puedo decir, mira, este sí, y marco mi relación de acceso roja, es físicamente posible. ¿Por qué? Porque es un mundo en donde las cosas pueden ser muy distintas, pero respeta las mismas leyes de la naturaleza que el mío. Y entonces lo voy a considerar accesible. A ese otro de allá no va a ser relevante desde un punto de vista para evaluar la posibilidad física, porque ese otro mundo, sus leyes de la naturaleza son increíblemente distintas a las de mi mundo. Entonces, no es un mundo posible relevante. Entonces, no solo necesito esos mundos posibles, sino que necesito una relación de acceso para que me diga desde cada punto de vista cuáles son los mundos posibles que son relevantes para la evaluación. ¿De acuerdo? Seleccionar esto puede llegar a ser un tanto complicado y puede haber muchísimos criterios.
Por ejemplo, yo puedo utilizar esto mismo para evaluar condicionales contrafácticos. Por ejemplo, estos históricos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? O sea, si la Segunda Guerra Mundial hubiesen ganado los alemanes, entonces el mundo sería de tal o cual forma. Y normalmente ahí lo que yo tendría que hacer sería seleccionar lo que llaman mundos cercanos. Por ejemplo, que tengan las mismas leyes de la física, etcétera, pero que además tengan una historia compartida con nosotros y que solo sean mínimamente distintos respecto al hecho del que está hablando mi antecedente del condicional. ¿De acuerdo? Y esos serían los mundos relevantes para evaluar mi condicional. Y esto tiene bastante sentido. Si yo quiero saber o evaluar un condicional que me dice si los alemanes hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, entonces tal y cual cosa, y digo, claro, voy a considerar pertinente aquel mundo donde ellos ganaron, pero además las leyes de la física son completamente distintas. Y en realidad los alemanes no defendían la misma ideología, y en realidad los alemanes es un pueblo que vivía en lo que más bien en mi mundo llamaría Francia, ¿no? Entonces no, esos no son los relevantes. Los relevantes, en este caso, cuando quiero evaluar mi condicional, van a ser mundos que se parecen muchísimo al nuestro, que tienen las mismas leyes, que comparten historia, hasta hace muy poco, en el momento de el cambio, ¿no? Por ejemplo, las condiciones para que los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Esos van a ser los relevantes para evaluar mi condicional contrafáctico, no algunos que estén muy alejados. Oye, pero si quiero hablar como de metafísica, hablar de posibilidad metafísica, si quieres hablar de posibilidad metafísica, probablemente necesites un sistema más fuerte. Tal vez, probablemente, uno en el que consideres todos los estados posibles. Claro, algunos dirían, eso más bien debería ser la necesidad lógica, probablemente. Y pueden empezar discusiones sobre cuál es la diferencia entre la necesidad lógica y la necesidad metafísica, qué criterios voy a utilizar para seleccionar los mundos relevantes, para evaluar mi necesidad física o mi necesidad biológica. Si quiero evaluar conocimiento, creencias o algo así, voy a tener diferentes criterios. Pero lo bonito aquí es que yo podría representar eso simplemente con diferentes relaciones de acceso. Mis mundos posibles, en un principio, pueden ser todos estas descripciones completas del mundo, ¿sí? Y yo más bien te digo cuáles son los relevantes para evaluar desde mi punto de vista mediante una relación de acceso que me dice desde este mundo se considera accesible porque este mundo es uno de los contextos relevantes para evaluar mi proposición. ¿Esto queda claro? ¿Todo bien hasta aquí? Carlos pregunta en el chat, ¿en lógica se asume algún estatus ontológico para estas descripciones o mundos? Y la respuesta es no, no necesariamente. Yo puedo tener una actitud bastante deflacionista respecto a esto y simplemente utilizarlo como una suerte de maquinaria formal para modelar cierto tipo de intuiciones y poder evaluarlas. En algunos contextos más, por ejemplo, en estudios de naturaleza metafísica, hay autores como, por ejemplo, David Kellogg-Lewis, que sostienen que para que esta maquinaria efectivamente sea relevante para el estudio de la necesidad metafísica, por ejemplo, yo tengo que tener un compromiso a nivel ontológico con la existencia de estos mundos. Pero noten que aquí yo ni siquiera me comprometí con mundos como el nuestro. Jugué todavía más tramposo. Jugué en el nivel de, estoy asumiendo que puedo tener una descripción completa de mi mundo en términos de una función valuación que le asigna valor de verdad a todas las letras proporcionales, a todas las proporciones atómicas. ¿De acuerdo? Y después lo que dije es, las otras posibilidades van a ser otras funciones de evaluación y ni siquiera me tengo que comprometer con que de hecho esas evaluaciones describan una situación concreta. Estoy utilizando maquinaria matemática. ¿Qué es eso? Pues es una asignación de valores. ¿Y la consideras accesible? Sí. Perfecto, utilízala.
Muy bien. Oye, ¿y esta representa o no un mundo concreto como el nuestro o algo así? No sé, pero tampoco es necesario para mí responder a la pregunta. No por lo menos en un primer momento. No sé si esto sea claro, Carlos. Y es más, aquí me voy a ir un poquito más lejos. Esta es una concepción de mundo bien estándar. ¿Cómo son cada mundo? Cada mundo es súper clásico. Dentro de cada mundo, estoy comprometiéndome con estos valores semánticos de los que habíamos hablado. Bivalencia, solo hay 2 valores de verdad. ¿Sí? Ajá. También estoy comprometiendo con la existencia en el sentido de valor de verdad, de que cada letra proporcional tiene por lo menos un valor de verdad, y me estoy comprometiendo con la unicidad de que solo tienen un valor de verdad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Juntos, ¿se acuerdan? Me dan funcionalidad. Existen estas asignaciones que me representan cada mundo, son asignaciones donde solo tengo 2 valores de verdad. Todas las letras de proporcional tienen valor y ese valor es único. Y no solo eso, para todas las conectivas que no son operadores modales, que no requieren considerar otros contextos para poder determinar su valor de verdad, me va a seguir funcionando mis definiciones clásicas de conectivas. En algún sentido, se sigue preservando composicionalidad. Entonces, estos mundos internamente son básicamente mundos clásicos, bivalentes, funcionales, y las conectivas se siguen leyendo de la manera usual. ¿Esto queda claro? Es como si cada uno de estos fuera un mundito, una descripción, una función evaluación. ¿Y cómo determino el valor de verdad de todas las fórmulas que no tienen operadores modales? Pues como ya lo hacía antes, no hay ningún problema. ¿Ok? Ok. Ahora, esta sería una manera de entender esta maquinaria de mundos posibles. Si yo además no tengo un compromiso con qué tipo de entidades son estas, yo podría comenzar a jugar. Y eso es parte de lo que vamos a hacer un poco más adelante, cuando veamos cómo podemos modificar estas intuiciones, digamos, clásicas o estándar para esta maquinaria de mundos posibles y poder generar otros sistemas. La idea es que incluso mis operadores como el de posibilidad o el de necesidad, yo los voy a poder definir apelando ya no solo a la estructura interna, sino a las otras, ¿no? Cómo se comportan los otros mundos a los que tengo acceso. Ok. ¿Qué voy a poder hacer después? ¿Por qué no juego y digo que en diferentes mundos, por ejemplo, los operadores modales se comportan de diferente manera? ¿En serio? Sí, ¿de cuántas? Pues vamos a ver por lo menos 2. ¿Y cómo llamaremos a esos mundos? Los mundos anormales. Ok, pero siguen siendo, digamos, internamente clásicos. Sí, internamente son clásicos. Ok. Oye, ¿y se podrá que yo juegue con que, además de los mundos bonitos clásicos como los tengo, tenga mundos muy raros? ¿Cómo raros? Sí, mundos no clásicos. Sí, no veo por qué no. Por ejemplo, mundos que sean contradictorios o imposibles. Sí, no veo por qué no. Si yo voy modificando esa noción para otros mundos, puedo ir recuperando otro tipo de nociones. Y también puedo llegar a jugar con la idea de, oye, ¿y por qué me estoy comprometiendo con que tengo descripciones completas? Pues si Oscar ya me preguntó si puedo tener una descripción completa de esto, y la verdad es que parece que no de facto, no. Y además, normalmente cuando yo describo una situación, no doy descripciones completas. No, pues no. Oye, ¿y por qué no me quedo con descripciones parciales? Y puedes utilizar una maquinaria muy similar a esta, pero cambiando esa característica. Ya no hablar de mundos posibles, sino de situaciones que están parcialmente descritas. En donde puede ser que haya oraciones tales que tú no digas si son verdaderas o falsas. Y eso, por ejemplo, lo puedes utilizar para dar una semántica para la lógica relevante. Es otra lógica.
Entonces, un poco aquí es el juego, qué es lo que yo necesito, y por eso quería ver la parte de las motivaciones. Cuando yo empiezo a hacer este tipo de lógicas, en realidad lo que estoy buscando es recuperar nociones intencionales. Aquellas en las cuales yo no solo necesito considerar el contexto en el que emito mi oración, el valor de verdad de los componentes de mi oración en ese contexto, sino que tengo que recurrir a otros contextos de evaluación. Ahora, si eso es lo que necesito, entonces yo tengo que decirte qué es eso de contexto de evaluación. Y en la visión más clásica, en la primera que vamos a ver, esos contextos de evaluación van a ser descripciones completas de un mundo en términos de letras, asignación de valores de verdad para letras proposicionales. Y que además, internamente, cada mundo se va a comportar de manera completa y absolutamente clásica. Pero puedo jugar con estas ideas porque al final parece que esto es bueno, aprender a jugar, aprender a generar otro tipo de modelos, considerar otras posibilidades, y puedo utilizar estas ideas, jugar con ellas, abstraer, generalizar, experimentar un poco, y puedo obtener otros sistemas lógicos que pueden tener, no solamente porque sí, sino que me pueden servir muchísimo para analizar algún tipo de noción intencional particular. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ver algunas y vamos a quedarnos con una maquinaria muy clásica que para ciertas posturas nos ayudan a recuperar la necesidad metafísica. Algunos creen que se puede recuperar la necesidad deóntica, la que tiene que ver con el deber, o algunas otras. Y vamos a ver lógicas modales anormales, y esas nos van a permitir recuperar. De nuevo, siempre hay discusión filosófica sobre si se hace bien o no. Yo creo que sí, con sistemas como el de Lemon, con mundos posibles anormales. La idea es que queremos recuperar la idea de necesidad lógica. Entonces, un poco es aprender a jugar con esto. Pero por lo pronto, en nuestra primera aproximación, necesito distintos contextos. ¿Qué van a ser esos contextos? Asignaciones de valores de verdad para todas las letras proposicionales, y a partir de eso, asignación de valor a todas las fórmulas de mi lenguaje proposicional sin operadores modales. Todo esto muy clásico, y utilizando eso y mi relación de acceso, que me va a decir cuáles son los contextos que debo evaluar o que debo considerar en mi evaluación, también dar un valor de verdad a mis operadores modales. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo van? Yo tengo una duda. Adelante. Gibran. Perdón por el ruido. No te preocupes. Ahora, cuando dices, cuando te refieres a esto de la intencionalidad, ¿te refieres como a... ¿Me podrías explicar un poco más lo de la intención? Tiene que ver con el significado, tiene que ver con que mi concepto o mi relación no simplemente la puedo reducir a combinaciones de valores de verdad. Tengo que considerar otros elementos. Pues es como la intención del significado. No, más bien es como intención con S, en el sentido de significado. Okay. En oposición extensional. Nuestras conectivas clásicas son extensionales. Yo te doy tablitas y se acabó. Pero estos operadores modales normalmente no los puedo recuperar con tablas. Necesito algo más. Necesito considerar otros contextos. Por eso, no es que sea el único análisis, ni probablemente el mejor. No estoy seguro en realidad. Pero me gusta verlo como son estos operadores que me hacen una distinción entre el contexto en el que emito mi oración y los contextos pertinentes para poder evaluar, considerarlos en mi evaluación y poder determinar el valor de verdad de mi oración en mi contexto original. ¿Sí? Ya, ok. Es que yo pensé que tenía que ver con intención, con C, como las intenciones del hablante o algo así. No, es intención con ese, que creo que ni se alcanza a ver bien porque escribo horrible, pero sí, es intención con ese. Intencionales con ese. ¿Sí? Entonces, justo lo que yo necesito es, en estos contextos donde tengo que no fijarme solo cómo son las cosas en mi mundo, sino cómo podrían ser en otros contextos.
Y entonces justo lo único que hago es aprovecharme de lo que ya sabía y decir, claro, cuando yo hablaba de una situación posible o mi situación posible, hablaba de evaluaciones, ¿no? Asignaciones de valores de verdad, por lo menos en lógica proposicional. Entonces lo que voy a decir es, una va a ser mi mundo y otras van a ser un montón de mundos distintos, cada uno de ellos va a ser una evaluación completa, una asignación de valores de verdad para todas las letras proposicionales y además, de manera interna, todas las conectivas lógicas van a estar definidas de la manera clásica. Y voy a seguir teniendo voy a seguir teniendo bivalencia, voy a seguir comprometido con funcionalidad en el sentido de que existe un valor de verdad para cada letra proposicional y ese valor de verdad es único y listo. Y además de eso, voy a utilizar mis relaciones de acceso que me van a indicar cuáles son los contextos pertinentes desde cierto punto de vista para poder evaluar mis afirmaciones que incluyan operadores intencionales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Allen tiene una pregunta, Chris, que te la puso en el chat. No lo vi. Ay, perdón, ya estoy muy ciego. En ese sentido, ¿los cuantificadores también serían intencionales? Oh, qué buena pregunta. Yo diría que no. Porque los cuantificadores depende. Bueno, en realidad depende. Si cuantifican sobre objetos, en realidad solo estás considerando cómo sucede con los objetos que están en tu situación actual. ¿Sí? ¿Hasta aquí no hay problema? ¿No? En tu contexto. Recuerda que cuando estamos hablando de cuantificadores, por lo menos en lógica cuantificacional, lo que sucede es que cambiamos nuestras unidades de análisis. Nuestra unidad de análisis, en ese caso, ya no van a ser las oraciones atómicas, sino que vamos a hablar de los objetos y de sus propiedades y relaciones. ¿De acuerdo? Y además las vamos a representar de manera extensional, conjuntista. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo para todo X, en realidad estoy apelando a todos los objetos de mi contexto. ¿Sí? Pero depende también mucho de sobre qué esté cuantificando. ¿Por qué? Bien, me voy a adelantar un poquito, pero la idea es esta. Ahorita va a tener más sentido. Y ahorita lo voy a poner una combinación de Logiñol. Y es, ¿cuándo voy a decir que en mi evaluación, si estoy parado en el mundo W, la afirmación es posible que P es verdadera? Noten que aquí la asignación de valor de verdad para una oración va a depender de un contexto. Esta oración, en este contexto, en este mundo, es verdadera. ¿Y qué tiene que suceder? Es verdadera si y solo si existe un mundo WN, y aquí estoy cuantificando sobre mundos, en mi conjunto de mundos. Ahorita diré más sobre eso. Tal que suceden dos cosas. La primera, mi mundo W tiene acceso a WN, es decir, es uno de esos mundos en los que yo tengo, de los cuales yo tengo que considerar para evaluar mi operador modal. Y además sucede otra cosa, el valor de verdad en ese mundo de la proposición P es verdadero. Y aquí esto en realidad sigue siendo extensional, pero me está ayudando para recuperar esta idea intencional. Un poco la idea es utilizar este tipo de maquinarias, que en realidad son bastante extensionales, para poder modelar fenómenos intencionales. Y sorpresa, ¿cuáles van a ser nuestros dos operadores modales? La posibilidad, que lo que te va a decir es algo es posible, si solo si existe un mundo posible, accesible, desde mi mundo, en el cual la oración que estoy evaluando como posible o no, es verdadera. Oye, ahí está funcionando el existencial. Ok, eso se parece de hecho a una estructura cuantificacional. ¿Qué está pasando? Bueno, pues si ya metimos el existencial, ¿por qué no meter el universal? Y digo, en un mundo W es necesario que P es verdadero si, solo si, en lugar de existencial, un universal. Para todo mundo W en mi conjunto de mundos. Si sucede que W, mi mundo original desde el que estoy evaluando, tiene acceso a WN, o sea, selecciono a todos los mundos accesibles, relevantes para evaluar mi necesidad,
entonces en esos mundos el valor de verdad de P es verdadero. Y es por eso que algunos autores consideran que trabajar con modalidad es muy similar a trabajar con lógica cuantificacional. Aunque hay algunos que difieren. Y la verdad es que también hay sistemas que combinan ambos. Hay sistemas que son lógica modal cuantificada, donde no solo puedes cuantificar en algún sentido sobre mundos y en ese sentido tener tus operadores modales, sino que también cuantificas sobre objetos. Eso es muy divertido. Aunque creo que hay gente que cree que es medio un despropósito porque ya tendrías la maquinaria necesaria por separado, o haciendo modal o haciendo cuantificacional. Alguien que ha defendido esta postura, por ejemplo, es Axel Barceló. Pero en nuestro caso, no nos vamos a meter mucho en eso y simplemente vamos a decir que cuando yo digo que algo es posible, en realidad sus condiciones de verdad son: existe un mundo accesible desde mi punto de vista y en ese mundo P es verdadero. Con que haya uno ya es posible. Y si quiero que algo sea necesario, mira, más bien en todos los mundos que sean accesibles, que sean relevantes para mi evaluación, en todos es verdadero. Perfecto. Entonces, desde ese punto de vista es necesario. Carlos pregunta, ¿la distinción, intención, extensión es análoga a la distinción sentido-referencia? No exactamente. Aunque puede tener una conexión, pero depende mucho cómo entiendas la noción de sentido. ¿Sí? O sea, habrá gente que creo que te dirá que sí se parecen lo suficiente. La idea aquí es que cuando yo digo que un operador es extensional, yo lo único que necesito es que me digas cuáles son los valores de verdad de las oraciones que lo componen y a partir de ahí, por métodos combinatorios, con una función de verdad, te puedo dar su valor de verdad. ¿De acuerdo? Mientras que cuando es intencional, yo no solo necesito eso, sino necesito ver cuál sería el comportamiento o el valor de verdad asignado para esa fórmula en otros contextos posibles. Tiene una relación con la distinción sentido-referencia. Digamos, en términos tradicionales, la idea es que la referencia de un término sería justo el objeto al que denota, mientras que su sentido sería algo así como el modo de presentación. ¿De acuerdo? La manera en la cual tú de alguna manera tuviste acceso al objeto, cómo se te presentó. ¿De acuerdo? Pero creo que no son completamente análogos. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, ¿por qué hacer todo este esfuerzo? Porque justo hay una tendencia muy marcada y que avanzó mucho durante el siglo XX, de tratar de tomar nociones que normalmente implicaban conceptos intencionales, en ese sentido donde no solamente tendrías que ver cómo son las cosas, sino cómo podrían ser, considerar otros contextos, y ofrecer definiciones de ellos que los clarifiquen y que además, en la medida de lo posible, sean extensionales. No necesariamente para hacer una reducción y decir ese fenómeno realmente no tiene que ver con el significado, ¿sí? Sino muy probablemente más bien como en términos clarificatorios, de saber cuáles son los conceptos involucrados, cómo podrías entenderlos de manera más clara. Entonces, justo, por ejemplo, eso pasó con la noción de consecuencia lógica. Parte de lo que hace Tarski es decir, mira, esta que es una noción intencional que lleva trabajándose en filosofía más de 2000 años, lo que voy a hacer no es reducirla a una versión más extensional, más matematicosa. Lo que voy a hacer es darte una teoría que te explique ese fenómeno en términos extensionales, matemáticos, bonitos, y que todo funcione bien. Y aquí también podríamos pensar en algo muy semejante. Nosotros tenemos conceptos como la posibilidad y la necesidad, que son ejemplos típicos de nociones intencionales, y lo que estamos tratando de hacer es esto que es intencional, trata de modelarlo, representarlo, dar cuenta de él con una maquinaria
que la verdad es que, aunque en principio parecía intencional, se convierte en algo completamente extensional, completamente en asignación de valores y funciones y cuáles son los contextos pertinentes. No te tengo que hablar propiamente de significado, lo voy reduciendo todo poco a poco a descripciones diagramáticas, a asignaciones de valores de verdad, cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Y uno, o sea, y uno puede cuestionar justamente si se recupera, o sea, si la maquinaria extensional es suficiente para recuperar lo que uno quiere, bueno, cuando uno ocupa términos intencionales, o sea, un poco también esas preguntas se pueden hacer también ahí, ¿no? Por supuesto. Y justo, no estaba seguro si mencionar esto o no, pero es algo que hemos estado trabajando justo Ray y yo en los últimos meses. Y tiene que ver como con cuál podría ser el objetivo de realizar este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, uno podría creer en una primera instancia que lo que nosotros buscamos es como tener un programa fundacionista y poder reducir estas nociones intencionales a, digamos, pura maquinaria formal, extensional, matemática, combinatoria, etcétera, ¿no? Ese sería como en un sentido epistémico de poder entender nociones como posibilidad de necesidad con esta maquinaria. Pero hay otra manera de verlo, que justo puede sentirse como más débil, pero creo que es más útil. Y es, no es que yo necesite una reducción última y decir, esto en realidad es como un malentendido, la noción buena es esta, entonces yo no necesito la intencionalidad, sino más bien tratar de clarificar un proyecto más semántico, tratar de dar cuenta de los conceptos como posibilidad y necesidad en términos más accesibles, más claros, lograr una clarificación conceptual, independientemente de si hay una reducción completa o no de esos conceptos a conceptos extensionales. Parte de lo que nosotros queremos hacer es eso, lograr una clarificación. Sí, es como si estuviéramos desmenuzando un poco como estas las nociones intencionales, ¿no? Y pues justamente hacer un análisis que se pueda modelar más de manera más precisa. Yeah. Así es. Es un proyecto más semántico, un proyecto de clarificación conceptual. Están las dos caras de la moneda, ¿no? Pero justo creo que probablemente, no estoy seguro, pero yo creo que uno podría sostener que al final el que resulta ser más valioso, por lo menos en principio, sería el proyecto más semántico. Yo te quiero clarificar qué es esto de la posibilidad, qué es esto de la necesidad, no necesariamente reducir todo el conocimiento sobre estas nociones a otro más básico. Si lo logro, qué bueno, pero realmente lo que quiero es explicación, clarificación. Quiero hacer una buena semántica. ¿De acuerdo? Si alguien está interesado en entender este tipo de discusiones, les recomiendo muchísimo el libro de Alberto Cofa, que se llama La tradición semántica de Kant a Carnap. ¿De acuerdo? Y que justo va por el siguiente sentido. Si hay algo así como un eslogan que podría resumir esa tradición, es la idea de que en ciertas partes del conocimiento, en particular en el conocimiento matemático, formal, lógico, etc., Kant le dio un peso muy importante a la intuición pura como fundamento. Y la tradición semántica, a pesar de seguir a Kant en muchísimos puntos, pone en entredicho este punto y dicen, no. Necesito que mi conocimiento matemático, lógico, probablemente de nociones metafísicas en este sentido, no descanse en la intuición pura, necesito que descanse en la semántica, en el significado objetivo de los conceptos que estoy utilizando. Muy bien. Entonces, perdón por esta pequeña digresión más filosófica, pero por aquí va, esta es la idea que va a estar detrás de lo que nosotros vamos a estar trabajando. Y ya les adelantamos muchísimos. Acá entre nos, medio ya vimos la semántica. Que realmente si lo alcanzamos a ver así es como una extensión. Pero para ir en orden, les propongo
que comencemos como habíamos dicho. Primero definamos nuestro lenguaje formal y después demos nuestra semántica de mundos posibles. Entonces, nuestro lenguaje formal. Primer punto. Lo que tengo que hacer, como siempre, es dar mi vocabulario. Mi conjunto de símbolos, tales que estos símbolos van a ser los que utilice en la construcción de mis fórmulas. En este caso, voy a tener letras proposicionales, las mismas que estamos utilizando en el caso de la lógica proposicional. Letras P con subíndices numéricos a partir del 0. También vamos a tener las conectivas lógicas. Utilizaremos las mismas conectivas lógicas clásicas que estábamos utilizando. Negación, conjunción, disyunción inclusiva, condicional material, equivalencia material y el símbolo de constante falsedad. Además de esto, vamos a incluir dos operadores modales. La cajita para hablar de la necesidad y el rombo para hablar de la posibilidad. Y que van a tener una conexión muy fuerte. El primero con una cuantificación universal sobre los mundos posibles accesibles y el segundo una cuantificación existencial sobre estos mismos mundos. Y finalmente, dos paréntesis para evitar ambigüedades. Van a ser nuestros símbolos auxiliares. De nueva cuenta, ya que tengo los símbolos, vamos a hacer la definición de nuestro lenguaje y la definición, de nueva cuenta, va a ser una definición recursiva. Y si recuerdan, una definición recursiva va a implicar que en primer momento voy a tener un conjunto de combinaciones de símbolos o de símbolos de mi vocabulario que voy a declarar fórmulas. ¿De acuerdo? Van a ser la base de mi recursión. Y aquí, de nueva cuenta, como siempre, mis letras proposicionales van a ser fórmulas de acuerdo a mi lenguaje. Estas van a ser atómicas. ¿De acuerdo? Toda letra proposicional va a ser fórmula del lenguaje de la lógica modal proposicional que vamos a estudiar. Ahora, sorpresa, la constante falsedad también va a ser fórmula. Estos dos conjuntos de símbolos van a formar la base de mi recursión. Toda letra proposicional y la constante falsedad son fórmulas de mi sistema. Y a partir de esto voy a poder dar dos cláusulas recursivas que me van a poder construir, me van a permitir construir el resto de las fórmulas. Y va a ser muy sencillo, fíjense. Los operadores modales, la caja y el rombo, la necesidad y la posibilidad, van a funcionar como si fuesen una negación, van a ser operadores de un lugar, de tal suerte que la primera regla será la siguiente. Si alfa es una fórmula del lenguaje de la lógica modal proposicional, entonces, si concateno la negación con esa fórmula alfa, el rombo con la fórmula alfa o la caja con la fórmula alfa, entonces, lo que me queda es fórmula. La segunda cláusula recursiva, mi cuarta regla, va a ser exactamente la misma que tenía antes. Sean alfa y beta dos fórmulas cualesquiera de mi lenguaje. Y entonces, si pongo paréntesis izquierdo la primera fórmula, una conectiva diádica la segunda fórmula y el paréntesis derecho, lo que me queda es fórmula y sorpresa, nada más es fórmula. Tan tan. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, solo para practicar. Y les prometo que no les dejaré mucha tarea sobre esto. ¿Cómo construirían una fórmula como la siguiente? Hay que construir la fórmula, paréntesis, P sub 0 en conjunción con es posible que, es necesario que P sub 1 implica la constante falsedad. ¿Cómo construirían esto? ¿Quién me ayuda? ¿Voluntarios? Bueno, si no hay muchos voluntarios, tal vez deba elegir un voluntario. Ah, Haru. Adelante, Haru. A ver, pues lo intentaré. Primero sería P0 por... La regla 1, ¿no? La regla 1. Ajá, estaba buscando como los números, pero no tenía. Pero no los puse, lo siento. No te preocupes. Después sería P1 por la misma regla. Muy bien.
Después, constante falsedad por la regla 2. Muy bien. Después de ahí sería la introducción de la necesidad en P1. Cajita P1. Ajá, Ay, cajita P1. Ajá, que sería por la La regla regla 3. 3. Y aplicada a 2. Muy bien. Ajá. De ahí podría ya ser como el condicional, ¿no? Ujú. De cajita P1, entonces constante falsedad por la regla 4, me parece, ¿no? Ujú. Y aquí estoy juntando 3 y 4. 4. Después de ahí sería la introducción de el diamante rombito. Posibilidad. Es la regla 3. Ajá, aplicada a 5, ¿no? Ujú. RF3 aplicada a 5. Muy bien. Y de ahí ya sería la introducción de la... Ay, es una Conjunción. conjunción, sí. Perdón, tengo dislexia no de te preocupes. simbolitos. Sí, yo por eso a veces utilizo el ampersand, porque yo también tengo dislexia y a veces me confundo. Aquí la verdad es que casi no me pasa porque llevo demasiados años, ¿no? Pero me comprendo bien, no te preocupes. RF3 aplicado a 3 y... Ah, no, espérame, era a 1. A 2, ¿no? Ah, no, es P0, sí. Es 1 y 6. Sí. Y listo. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Todo bien? Muchísimas gracias, Haru. ¿Todo bien con esto? Excelente. Bien, ahora. Este va a ser nuestro lenguaje. ¿De acuerdo? Muy parecido al que teníamos. Simplemente metimos 2 símbolos y en realidad en la construcción de fórmulas funcionan de la misma manera que funcionaría una negación. Ahora, sí, hay que decir qué va a pasar con nuestra semántica. Y si se acuerdan, nosotros originalmente, cuando estábamos en local profesional, solo consideramos una función valuación. Aquí voy a necesitar más elementos. Y esta semántica la desarrolló originalmente Saul Kripke cuando todavía ni siquiera entraba a la universidad, ¿no? Pero la idea es, oye, ¿qué elementos? ¿Cuáles son los elementos de los cuales estábamos hablando? Mira, de mundos posibles, de conjuntos de mundos posibles. Ok, ¿qué te parece entonces si te digo eso? Primer elemento, dime cuáles son los mundos posibles con los que estás trabajando. W va a ser un conjunto de esos. Entendidos como lo habíamos dicho antes, conjuntos maximales, valuaciones. Ajá. Después necesito la relación de acceso. ¿Qué les parece? Que me diga a qué mundos consideran a qué mundos como pertinentes para evaluar sus operadores modales. ¿Ok? Son los mundos accesibles. ¿Ok? Y después una función evaluación. Y esta lo que justo me dice es cada mundo, me describe la evaluación, la asignación de valores para las letras proporcionales en cada mundo posible. ¿De acuerdo? Por eso en realidad muchas veces a este conjunto W lo llaman un conjunto de índices. Y cómo van a ser exactamente los mundos ahí me lo va a decir la función evaluación. La función evaluación ahora lo que me va a dar, por lo menos originalmente, es tú dame un mundo como primera entrada. Ok, y después dame una letra proposicional. Ahí está. Y yo lo que te voy a decir es qué valor de verdad va a tener esta letra proposicional en este mundo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Aquí las letras proposicionales ya no voy a poder hablar de su valor de verdad a secas, porque su valor de verdad va a depender del mundo posible en el que yo quiera determinar su valor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Un conjunto de índices, mi conjunto de mundos. Una relación que me dice qué mundos tienen acceso a qué mundos van a considerar para sus evaluaciones. Y después me da una asignación que me dice para cada letra proporcional qué valor de verdad le da en cada mundo posible. Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Excelente. Muy bien. Ahora, esto, si se fijan, lo voy a llamar, esto va a ser
ujú, mi modelo, ujú, mi interpretación, pero este solo me dice cuál es el valor de verdad de las letras proposicionales en cada uno de los mundos de mi modelo. ¿Cómo le voy a poder hacer para extender esto a a todas las fórmulas, ¿no? Ujú, para determinar el valor de verdad de cada fórmula en cada mundo posible. Y lo que vamos a hacer, ujú, es dar una definición eh, que me permita extender mi asignación, que solo le da valores a las letras, a todas las fórmulas. Ujú. Entonces, estas son aclaraciones, pero estas ya las vimos en nuestra discusión previa. Este es un ejemplo de mundo, pero no me quiero meter en me quiero ir directamente con la definición. Ajá. Ay, ay, ay. Demasiados ejemplos. Ahorita volvemos. Entonces, lo que voy a hacer es partir de una interpretación. Y lo que voy a decir es, sea una de estas interpretaciones. ¿Sí? Voy a partir de una. ¿Qué estoy ganando con esto? Ya sé cuáles mundos son los relevantes, ya sé cuáles mundos tengo, ya sé cada mundo cuáles son los mundos relevantes que está considerando, me lo va a dar la relación de acceso, y ya sé cuál es el valor de verdad de las letras proporcionales en cada mundo, en cada uno de esos mundos. Muy bien, ahora, esta interpretación solamente me dice valor de verdad de letras proporcionales. ¿Cómo le hago para determinar valor de verdad de toda fórmula? ¿Cómo extiendo esta función evaluación? Y digo, muy bien. La idea es, ok, para todo mundo, WN, que pertenezca a W, a mi conjunto de mundos posibles, y para toda letra proposicional P sub n, el valor de verdad que ahora voy a dar para mi interpretación extendida, para mi función evaluación extendida, va a decir, ¿qué valor de verdad le voy a dar a esa con letra proporcional P sub n en el mundo WN? Va a decir, ok, este va a ser exactamente el mismo valor que la función evaluación original ya le daba a esa letra en ese mundo. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí? O sea, de la misma manera que antes en el caso de la lógica proposicional, lo único que hago es el valor de las letras proposicionales, lo preservo de mi interpretación original. ¿No hay problema? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. Ahora, esta va a ser una de mis cláusulas. Otra de mis cláusulas, y fíjense que voy a empezar por las fórmulas más simples, letras proposicionales. Ok, ¿qué les parece esto? Para todo mundo W sub n en mi conjunto de mundos posibles, ¿qué valor creen que la interpretación que extiende le va a dar en ese mundo a la constante falsedad? ¿Qué creen? Falso. Así es, falso. Y ya, por eso es la constante falsedad. Y con esto ya cubrí la interpretación de todas mis fórmulas atómicas, de todas las básicas. ¿Están de acuerdo? El valor de las letras proporcionales en cada mundo lo determino, lo copio de mi evaluación original. Y para el caso de la constante falsedad, pues siempre es falsa. ¿Cuándo? Siempre, en todo mundo posible. Perfecto. Ahora, vámonos con las cláusulas recursivas. Y aquí me voy a quedar. Y siempre voy a decir algo así como, para todo mundo WN que pertenece a W, y para toda fórmula alfa, ¿qué creen que necesite para decir que en ese mundo, la fórmula no alfa sería verdadera? Para que en ese mundo no alfa sea verdadera, ¿qué necesito? Que alfa sin la negación sea falsa. En ese mismo mundo.
pero en otro lado, ahí mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Oigan, y sorpresa, sorpresa, esto se repite para todas las conectivas lógicas. Si se fijan, es la definición clásica, salvo que aquí lo estoy restringiendo siempre a un mundo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea que puedo dar mis siguientes cláusulas así. Para toda para todo Wn en W y para cualesquiera fórmulas alfa y beta, sucede lo siguiente. Ay, mi para que está muy feo, pero bueno. 1. El valor de verdad en Wn de alfa en conjunción con beta va a ser 1, sí, solo sí. ¿Qué pasa? Alfa y beta son verdaderos. En ese mundo. Alfa es verdadero y beta es verdadero en ese mundo. Ok, oye, ¿y la disyunción? Que alfa o beta sean verdaderos en este mundo. Así es. Para que la disyunción sea verdadera en Wn, yo necesito que o bien en ese mundo alfa sea verdadero, o bien que en ese mundo Wn beta sea verdadero, por lo menos uno de los dos. Y las otras cláusulas van a ser iguales. El valor de verdad en Wn de alfa condicional material beta será verdadero en Wn si o bien el antecedente es falso en ese mundo, o bien el consecuente es verdadero en ese mundo. Y el último, ¿qué va a pasar? Bueno, un bicondicional material será verdadero en un mundo si y solo si el valor de verdad de sus partes en ese mundo es igual, ¿no? O alternativamente en ese mundo Wn, alfa es verdadero y beta es verdadero, o bien alfa y beta son falsos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay problema? ¿No? Ok. Ahora sí, me faltan los operadores modales, pero esos ya los habíamos definido antes. Y justo lo que decimos es, para todo Wn en W y para toda fórmula alfa, la idea es la siguiente. El valor de verdad en ese mundo Wn de alfa de necesario que alfa, perdón, va a ser verdadero si y solo si sucede lo siguiente. Para todo Wm que pertenezca a mi conjunto de mundos, si resulta que mi mundo tiene acceso a Wm, lo considera uno de los mundos relevantes para evaluar la necesidad, entonces el valor de verdad en ese mundo de alfa tiene que ser verdadero. Es decir, para que necesario que alfa sea verdadero en este mundo, tiene que suceder que todos los mundos accesibles desde él, todos los que sean relevantes, en todos, alfa tiene que ser verdadero. Y para el caso del operador de posibilidad, yo digo, en Wn rombo alfa, posible que alfa será verdadero, si y solo si existe un mundo en mi conjunto de mundos que cumple ¿qué? Ahí aquí era Wm. Tal que mi mundo original tiene acceso a ese mundo
Y además, ¿qué sucede? El valor de verdad en ese mundo WM de alfa es verdadero. Hay por lo menos un mundo accesible en el cual alfa es verdadero. Esta es la versión completa, esta es la definición. ¿Dudas hasta aquí? Yo solo quiero saber si la W que está al lado de la R tiene una N abajo o una M. Es una N y después una M. Es Ah, N, ya. porque es mi mundo en donde estoy evaluando, y aquí M es ese mundo al que tengo acceso. Pero nota que aquí son variables, de hecho podría ser el mismo. ¿De acuerdo? ¿Quieren ver un ejemplo de esto, aunque sea informal? Sí. Muy bien. Vamos a imaginarnos un mundo y lo vamos a describir de manera parcial. Entonces, ¿qué les parece si mi estructura me considera dos mundos? ¿Sí? ¿Les parece bien? Solo dos. ¿Sí? Y mi relación de acceso me dice, mira, este mundo considera como pertinente para evaluación y este considera como pertinente para evaluación nada más a él mismo. Entonces, si le preguntas a cómo son las cosas, te va a decir como aquí. Y si le preguntas a cómo son las cosas, como aquí. Qué triste. Y supongamos que aquí sucede que P sub 0, no sucede que P sub 1 y sucede que P sub 2. Aquí, por otro lado, no P sub 0, P sub 1 y P sub 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando los pongo así es como decir que el valor de verdad en este mundo de P sub 0 es verdadero y aquí cuando lo niego es como decir que es falso. ¿De acuerdo? Llamaré a este mundo W1 y a este mundo W2. ¿Les parece bien? Ok, comencemos. ¿Cuál sería el valor de verdad de acuerdo a mi interpretación en W1 del condicional P sub 0 implica que P sub 1? De acuerdo a mi representación, P sub 0, ¿qué valor de verdad tendría en ese mundo? Verdadero. ¿Y P sub 1? Falso. Falso. Y entonces en ese mundo el condicional es... Verdadero. No, falso, acuérdate. Verdadero, antecedente, consecuente, falso. Condicional, falso. ¿Sí? Y fíjense que mientras aquí esto puede tener un valor de verdad, la misma fórmula puede tener un valor de verdad distinto si considero otro mundo. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor de verdad, pero ahora en W2 del mismo condicional? Me fijo, en W2, P sub 0 es falso y P sub 1 es verdadero. Por lo tanto, en este mundo W2, P sub 0 implica materialmente P sub 1, ¿qué valor de verdad tendría? Ahora sí es verdadero. Así es. ¿De acuerdo? Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ok, ahora, ¿cuándo realmente me importan los otros mundos, los accesibles? Cuando tengo un operador modal. Si yo evalúo ahora en W1 la oración, ¿es posible que P sub 1, qué valor de verdad tendría? Ahora, justo para determinar cuál, yo lo que tendría que ver es, ¿cuáles son los mundos a los que W1 tiene acceso? ¿Tiene acceso a sí mismo? No. No. Ok. ¿Tiene acceso a W2? Sí. 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 ¿En W2 P1 es verdadero? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, como hay un mundo accesible desde W1, en este caso W2, y ahí P1 es verdadero, entonces posible que P1, desde el punto de vista de W1, es verdadero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría con W1, pero ahora evaluando necesario que P sub 1? Aquí me tengo que fijar en todos los mundos accesibles. ¿Cuáles son
todos los mundos accesibles desde W1. Aquí solo hay dos. ¿W1 tiene acceso a W1? No. No. ¿Tiene acceso a W2? Sí. Muy bien. Entonces, como en W2 P1 es verdadero y es el único mundo accesible, están de acuerdo que se cumple, que todos los mundos accesibles desde W1 son tales que en ellos P1 es verdadero. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces, necesario que P1 es verdadero. Y entonces empiezan a pasar cosas raras. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en W1 evalúo el condicional? Si es necesario que P sub 1, entonces P sub 1. El antecedente, que es necesario que P sub 1, quedamos que es verdadero. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Y P sub 1 en W1 es? Falso. Entonces tengo antecedente verdadero y consecuente falso. ¿Cuál es el valor de verdad de este condicional? Falso. Contra muchas intuiciones. ¿Por qué esto podría resultar contraintuitivo para muchos? Porque dan una interpretación fuerte al operador de necesidad. En este caso, probablemente estén pensando en una necesidad metafísica. Y justo, si esta fuese una necesidad metafísica, probablemente nosotros sí quisiésemos algo como, oye, ¿cómo que es metafísicamente necesario, pero no sucede? Eso no tiene mucho sentido. Pero recuerden que aquí, como no hemos dicho exactamente cuál es la relación de acceso, probablemente este operador realmente no nos está recuperando la necesidad metafísica. ¿De acuerdo? ¿Sí? A mí me pareció más intuitivo porque yo estaba pensando más como que era una contradicción, pero pues creo que no se está hablando de la misma cosa en el mismo sentido, ¿no? No. De hecho, por ejemplo, una posibilidad que nos diría, creo que eso tiene sentido. ¿Qué les parecería si interpretamos la necesidad como necesidad deóntica del deber? Es una obligación. Sería raro decir, ¿hay algo que es obligatorio pero no sucede? Sí. Pero sucede todo el tiempo, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, alguien podría reconocer, es obligatorio que pague mis impuestos, pero no lo hago. Si esto podría representar que es norma, eso no implica que se sigan las normas. Entonces, por ejemplo, si este fuera un operador deóntico, yo lo que estaría diciendo, hay algo que es obligatorio y sin embargo no sucede. Y ahí no parece haber ningún problema. De hecho, parece que nuestras instituciones son, claro, tal vez no debería ser así, pero todo el tiempo hay normas que no se cumplen. Y no por eso dejan de ser normas. Entonces, ¿qué pasaría si justo este operador, en lugar de pensarlo como necesidad metafísica, lo pienso como deber? Hay algo que es un deber, pero de hecho no sucede. Imagínense, en este caso, lo que podríamos pensar así como de manera muy general es que este mundo ve a y en este mundo, digamos, representa el mundo normativamente perfecto. Entonces, cuando yo me pregunto cuáles son las normas, tiene todo el sentido que yo me fije en ¿no? Aunque de hecho yo no las sigue. Pero este mundo es el que me dice cómo deberían de ser las cosas. Y con esto yo podría ver que en ese caso particular no tendría ningún problema o no sería en realidad nada contraintuitivo pensar que, de hecho, a veces hay normas que no se cumplen y que por tanto los condicionales de esta forma pueden ser falsos. Puede ser mi obligación esto y no lo hago. ¿De acuerdo? Justo lo que vamos a hacer nosotros es ir explorando de qué manera podría ir representando diferentes nociones modales, diferentes nociones de necesidad, diferentes nociones de posibilidad. Pero, afortunadamente, todo eso va a depender únicamente de mis relaciones de acceso en una primera etapa.
¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con ciertas propiedades que le podemos imponer a las relaciones de acceso y a partir de eso generar diferentes sistemas lógicos. ¿Vale? Pero la definición básica de mi semántica va a ser esta. Yo parto de una interpretación que me da mundos posibles y acceso entre ellos. Y además me da una evaluación que a cada letra proporcional y cada mundo posible les asigna un valor de verdad. El valor de verdad de esa letra proporcional en cada mundo posible. Cuando quiero extender esto a todas las fórmulas, lo que hago es decir, muy bien, mi nueva función que me asigna valores de verdad ahora a todas las fórmulas, a las letras proporcionales les asigna el mismo valor que la original. A la constante falsedad le asigna 0. En el caso de la negación le asigna 1 en un mundo, si en ese mundo a la fórmula sin negar le asignaba 0. Para el caso de las conectivas diádicas, es más o menos lo mismo que la definición clásica, salvo que aquí está todo acotado a un mundo posible. Y en el caso de los operadores modales, caja y rombo, voy a decir que la caja alfa es verdadera, sí, solo sí, para todos los mundos accesibles, en todos los mundos accesibles desde el mundo original, la fórmula alfa es verdadera. Y rombo alfa va a ser verdadera en un mundo, sí, solo sí, existe un mundo accesible. Desde este mundo original a ese mundo, y en ese mundo, alfa es verdadero. Aquí tienen que ser todos, y aquí por lo menos uno. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Sí, pero bueno, ya se pasó la hora. Sí. Bueno, la puedo plantear. ¿Cómo es posible que un mundo no sea accesible a sí mismo? Por ejemplo, si el acceso es epistémico. Ya. O si lo que yo quiero evaluar es algo como las normas. Yo quiero que mi mundo, el mundo que me sirva para evaluar, sea un mundo normativamente perfecto. Y yo puedo estar bajo el supuesto de que el mío no lo es. Pero cuando quiero ver cómo debería funcionar un mundo normativamente perfecto, digo, ay, fíjate en este. No te fijes en mí porque aquí las cosas no salen muy bien. Pero si quieres fijarte cómo deberían ser las cosas, fíjate en él, no en mí. ¿Sí? Ok, ya. Muy bien. Pero vamos a seguir trabajando con esto. No se preocupen. Esta es la primera aproximación a la semántica de mundos posibles y a partir de aquí vamos a ir jugando en cómo ir construyendo y evaluando cosas. ¿De acuerdo? Recuperando diferentes nociones intencionales. Perfecto, chicos. Pues entonces con esto acabamos la sesión del día de hoy. Les agradezco muchísimo.